Claro, no. No me hagas hablar así. ¿Qué te pareció el mensaje del negro de hoy? Bueno, para mí es una continuidad de lo que escuché en el 69 con respecto a la arenga. Y si yo entré al siloísmo es en función a eso. Y me da certeza porque yo siempre digo, a veces algunos lo toman en broma, pero no es en broma, que yo entré al siloísmo por el mensaje. ¿Y cuándo entraste? En el 69. Me conmueve profundamente lo que dice el negro, porque va dando también fuerza a que el trabajo, desde el punto de vista personal, tiene que ir profundizándose más, desde el punto de vista de la reflexión, y desde el punto de vista de ir encontrando todos esos registros que uno los puede ir detectándolos en el espacio de representación y que son los que realmente van a ir enriqueciendo todo el proceso. Ahora, el ir o a dónde uno llega siempre dependerá de esa reflexión y de cómo uno vaya dando fuerza a esos registros. Bueno. ¿Qué te pareció? A mí también me emociona como Tolín en cuanto a cómo confluye hacia la raíz, ¿no? Uno le toca ver las expresiones, haber vivido las expresiones del humanismo, de lo político, de lo social, de lo cultural, pero que en ese camino uno ha ido profundizando en su vida, conectado con su experiencia vivencial y nos va acercando a lo que fue el origen del mensaje, ¿no? Así que bien, muy bien que se vaya aclarando, muy simple, muy sintético, en un mundo que se va abriendo maravillosamente y que nos estamos exponiendo a un cambio, que se sintetice así, me parece maravilloso. Me emociona la arenga y compartir este espacio con gente que compartió este momento inicial, fundacional. Me emociona que simplifica profundamente el negro el mensaje. Creo que aclara todo al exponerlo solamente con el libro y con la arenga. Y los sintetiza en la superación del sufrimiento, que de eso se trata. Y bueno, y que a partir de eso todo lo demás, lo que uno quiera, pero creo que está poniendo como claridad en tanta confusión que hay, ¿no? O en tanta expansión que se viene. Es emocionante. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? A mí me pareció mucho como la extensión del segundo mensaje y sobre todo muy esclarecedor en cuanto a las cosas que él citaba de que del mensaje se desprendieron varios libros, varias interpretaciones, y a mí me dio como más herramientas como para echarle una nueva ojeadita a arengas que él había dado después, a los otros libros, a mitos, que yo en realidad a veces no los entiendo muy bien, pero es con otra perspectiva, ¿verdad? Como mirándolo más simplemente y sin tanta expectativa. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció bueno. Una de las cosas que más me impresionan es el hecho de, bueno, como decía Raúl, es el volver a las fuentes, pero que en realidad no es volver a las fuentes, sino como que nunca salimos de las fuentes, ¿no? Y es algo que yo agradezco profundamente al movimiento a lo largo de todos estos años, es esa coherencia que te da un lugar donde poder afirmarte en lo personal y en lo social, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, a mí me afirma en mis convicciones siloístas lo que escuché otra vez decirlo. Digo otra vez porque
viene diciendo lo mismo hace 40 años y se centra en dos temas fundamentales: la superación del sufrimiento y el camino hacia la trascendencia. El camino hacia la trascendencia está en las experiencias, en nuestra forma de vida, en la construcción de nuestro espíritu. Eso. Y la ilusión es a la cual uno se aferra. Y uno se aferra y cuesta sacársela. Porque si yo ahora me saco todas las ilusiones, Ese proyecto, eso es lo que uno no pierde entiende, sentido a tu el vida. sacarse las ilusiones. Pero tampoco te la podés sacar las ilusiones por un acto voluntario, Claro. sino por comprensión, por proceso. Eso está Cómodo, ¿para qué voy a cambiar? Bueno, sí. Esa es una perversidad así de las Pero mayúsculas. el tema, claro, es cuando uno se da cuenta que está en un estado de comodidad. Y Claro. que es comodidad que Que asfixia. te podés meter en la cama y abrazar a alguien. En invierno, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando decidí renunciar a la violencia, que tomé esa decisión, no tenía idea ni cómo era, ni cómo se hacía, pero sabía que no era más así, ¿eh? Y me acuerdo que le dije a mis hijas, yo a partir de hoy renuncio a la violencia, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Se cagaron de risa. Pero más allá de eso, yo sabía que había que transitar, había algo, era algo, no había claridad, pero era algo que había que hacer y había que empezar a construirlo. Bueno, Y ahí fue que empecé a romper un montón de ilusiones que te ahogaban. que no me daba cuenta que me ahogaban. No me daba cuenta. Sí. Un acto de voluntad. Pero no las hace porque son queridas. y Queridas no por un acto uno, de voluntad. no por un acto de voluntad. Es decir, uno, nada dentro de estos procesos puede hacerlo como con actitud voluntarista. Todo en estos procesos tiene que ser como algo muy querido, muy Surge de adentro. que vengan desde la necesidad profunda. Pero para eso ya se tiene que insinuar una dirección, Sí. para proteger eso que es muy querido. Y ahí se desmoronan las ilusiones. También. Porque que las ilusiones realmente es así, son el gran sostén para estar acá. TH, ¿te parece? Esta TH la pongo. Esta 22, ponele. Haga un portarretrato con la foto de Don Raúl y ponga buscado por Esta 1 y 2. ilusionista, Por esta 1 y 2. Por matar ilusiones. por matar ilusiones. O como yo digo, el que mata los sueños no merece dormir. ¿Cómo es eso? El que mata los sueños no merece dormir. Y si el sueño te genera sufrimiento, mejor matarlo. No, porque el dolor pasa en etapa, pero el sufrimiento puede ser psicológico. Pero usted lo puede superar. Para agarrar y para ese sufrimiento. Estoy en el otro, no hay vuelta, es como decimos, ahí donde se supera. Claro, porque a mí me puede servir para sentirme identificado a algo, para encontrar un lugar cálido. Pero a mí me No lo mata. puedo usar como justificación. Ahí es donde empieza a atisbarse, tal vez, Que estar parada alrededor de un montón de gente y mirarlos, de verdad, ¿eh? Estar parada y mirarte, aunque vos estés mirando allá, donde sea, mirarte y sentir a ver qué me pasa, porque no estoy acostumbrada a estar con gente desconocida y Mirarlo de una forma diferente. pararme a sentir a ver qué le pasa, ¿eh? Y qué me pasa. Vos sabés que había momentos en que tenía que hacer así y mirar por la ventana porque eran registros muy fuertes de estar con gente desconocida tratando de y mirarle los gestos y la cara y Estaba imaginar. humanizando el paisaje social cotidiano.
estás dando cuenta que los seres humanos que tienen historias, que sienten. Imaginarme las historias, sí. Estás humanizando la Fue cotidianidad. 20 minutos de trayecto fuertísimo. A mí me subía y me bajaba acá, algo impresionante. En otras épocas decíamos ponerse en presencia humana. Sí. Ponerse en presencia humana. ¿Te acordás? Sí, que me di cuenta que no lo hago casi nunca eso. Claro. Ese fue el registro más doloroso, darme cuenta que la mayor parte del tiempo que viajo en subte estoy en otras cosas, que los otros están nada más. ¿Dónde está? Porque yo estoy dormida. Sí. Ah, eso pasa. Sí, No que me acá digas. te sigue, bola. No se apaga. Pero indudablemente todo hay que tomarlo como proceso. Claro. Eso. Por ejemplo, esto de la experiencia, cuando el negro empieza acá, la mano acá y acá. ¿Eh? Es decir, todo eso para mí tiene que ver con ese proceso de liberación que uno va haciendo ese mundo. Cuando uno más libre se sienta, más va a estar explicando con las cosas, con todo. Cuando uno más libre se siente. Cuando más libre te vayas sintiendo de las ilusiones, como él dice, te vas a ir relacionando más con las cosas. Con las cosas, con el ser humano. Cosas me refiero no con el auto, sino con el árbol, con las personas, con las cosas que están. Es como que se va ampliando tu espacio de representación. Claro. Que el negro en algún momento dice en Drummond, y lo dice, bueno, en la mirada interna también, todo viene de la mirada interna, ¿no? Ver como desde una mirilla, es decir, en un punto que está dentro del espacio de representación. Pero eso, indudablemente, para llegar a eso también tenés que llegar a todo el proceso. Es decir, para que sea algo así como el cambio, no sea por un instante, sino con más tiempito, digamos, que uno lo pueda manejar. Y yo creo que ahí es donde se empieza a dar el tema ese del amor al prójimo. H. Van Doren, que la conciencia en el mundo creo que se llama, que ahí habla de la ampliación del espacio de representación y toda la interpretación que hacemos del mundo. Y hay una parte donde habla de que hay algunos que se aíslan del mundo, se van a meditar en una cueva y se aíslan del mundo, y no están aislados del mundo, porque No llevan están, el mundo para consigo nada, mismo. Para nada, para nada. Y esos tipos después salen al mundo, pero con otra actitud. Y de pronto se les ilumina el espacio de representación y creen haber visto a Dios y crean una religión, por ejemplo. Ahí Claro. todo. Sí. Entonces, cualquier cosa y hace un yo aparte. Sí, eso pasa. Hasta yo puedo agarrar, estudiar psicología y ponerme de predicador. Sin estudiar también. Sin estudiar también, claro. Sí. Como ese predicador que es un chiquito así de 3, 5 años y ya es predicador y predica. Y... ¿Ahí en Salta? No sé en qué Brasil. país. ¿En Brasil? Brasil. Sí, pero son todas conductas aprendidas. Y ese, los padres... Como nuestros hijos. Las explicaciones que dan nuestros hijos sobre el humanismo son increíbles. Mis hijas No, tienen ¿qué se una ocupa tu mamá? diversidad de Salvar al mundo. pensamiento, mirá. Así decía. De reuniones. Contá, Lengui, lo que te dijo Patricio, porque vos no querías jugar. Eso está... Ah, sí, habíamos ido al cementerio. Allí el padre creo que era. Y Patricio fue junto. Y bueno, estaba Dori, Manuela. Nos fuimos un grupo grande de personas, nos pusimos a hablar. Y Patricio quería jugar los muertos vivos. Chiquito del cementerio, imagínate. Y bueno, vamos a jugar. Y al ratito yo me olvidé que estaba jugando y seguía hablando, digamos. Y cuando íbamos en un colectivo se enojó. Pero se enojó.
Me dice, así no va a crecer nunca tu espíritu, abuela. Le digo, ¿por qué, Patricio? Porque no sabés jugar. Y las personas que no saben jugar no crecen nunca su espíritu. El colectivo, te digo, la gente del colectivo se reía. Y me miró. Y yo me quedé, viste, media dura. Me dice, vos sos buena, abuela. Dice, va a crecer tu espíritu, pero no mucho, me dice. Qué divino. Yo en todo sabio he visto a un amigo y un nenito le dice a su papá, papá, ¿por qué nosotros nacimos en este planeta? Y ella... ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? Yo no escuché lo que le contestó porque ya me quedé emocionado. Cállate, chino, solo con la pregunta. Con la pregunta ya me, totalmente desubicado.